Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. La charla del día de hoy es la anatomía funcional del piso pélvico, los objetivos del mismo. La misma son revisar la anatomía y función normal del piso pélvico en la mujer y evaluar las disfunciones anatómicas que producen las principales alteraciones. Un periné normal se podría observar de esta forma, donde uno observa el introito vaginal cerrado por los labios menores y mayores, el esfínter del ano, el cuerpo perineal, y si uno realiza una anatomía de superficie, puede imaginarse en su profundidad los músculos superficiales del periné, como son el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso hacia el lateral, el esfínter externo del ano y el músculo transverso del periné con el cuerpo perineal. Así es como normalmente se ve el periné normal, y en este slide podemos ver las diferentes disfunciones cuando ese piso pélvico se encuentra alterado, como esta imagen en el cuadro superior izquierdo, donde se observa un defecto posterior, un recto seris, se observa el hiato genital, un defecto del cuerpo perineal, o con un defecto bajo de la vagina, que se llama un recto seris bajo, la hipermovilidad uretral con la incontinencia orina, el aumento de ese hiato genital y un prolapso total de útero, vejiga y recto. Son las diferentes dificultades de disfunciones del piso pélvico. ¿Cuánto sabemos sobre el piso pelviano? Bueno, por definición, el piso pélvico es una unidad anatómica y funcional formada por un conjunto de músculos, de ligamentos, tejido conectivo y nervios que permiten el soporte adecuado y el control de la posición del útero, vagina, vejiga, uretro, recto y ano. Es fundamental el equilibrio pélvico, debido a que éste se tiene que adaptar a diferentes situaciones, como es el parto y el trabajo de parto. Existen diferentes funciones de la misma, como es el sistema suspensorio, que está dado por el sistema ligamentario, y que la función que tiene es soportar las diferentes vísceras pélvicas, como es el útero, el recto y la vejiga. Un sistema cohesivo, que está dado por las fascias, por tejido conectivo, que la función es de continencia, ya sea fecal o urinaria, y un sistema de sostén, que es el muscular, que está dado por los músculos perineales, el diafragma inferior, que lo que hace es resistir a los aumentos de diferentes presiones intraabdominales. Si tomamos, haciendo esta analogía con un barco, con este dibujo que ven en el inferior, es un barco que está amarrado en un muelle, donde el barco simularía ser el útero, las otras que lo amarran al muelle, los ligamentos, y el agua sería los músculos del periné. Y lo que uno plantea es si ese músculo del periné está hipotónico, no tiene fuerza, está desgarrado, va a hacer que baje el barco y los ligamentos no podrían soportar, produciendo también esta analogía, como si fuera un dedo de guante, el aumento de la presión intraabdominal para llevar es que el órgano, como es la vagina, se invierta como el dedo de un guante. Si técnicamente vemos en esta imagen, su suspensión se vierte y se mueve sin ningún tipo Sí, pausa. de resistencia. Bien, las principales estructuras es el músculo perineal, los ligamentos, la fascia, como dijimos previamente. Los músculos perineales, como todo músculo, va a tener diferentes tipos de contracciones que se dicen lentas y rápidas, producidas por el sistema nervioso autónomo, que es el tono, ese tono que lo mantiene en su lugar y continente, y principalmente está manejado por el sistema nervioso autónomo, lo que implica que ciertos trastornos neurológicos, ya sea accidentes cerebrovasculares, enfermedades inmunizantes, pueden afectar esto y también producir una pérdida de tono y ciertas disfunciones. Y el sistema somático, que está dado precisamente por el nervio pudento y que permite también manejar el tono y
ciertos movimientos voluntarios. Bien, el elevador del ano no puede decir que es la vedette de los músculos del piso pélvico, es que se cierra todo el diafragma, lo cubre totalmente en toda su superficie, como vemos en sus tres fascículos principales, que es el pubo coccigio, el pubo rectal y el iliococcigio. Y si vemos, ¿no es cierto?, en este dibujo como un corte sagital, lo he visto lateralmente, los diferentes fascículos que lo forman insertados al arco tendinoso, que es un engrosamiento de la fascia del músculo obturador interno, en donde nacen también las fibras del músculo elevador del ano. Ese arco tendinoso, como dijimos previamente, que es ese engrosamiento de la fascia, el ligamento sacroespinoso, que va desde la espina ciática hacia el sacro, y que tiene una relación importante por detrás con el nervio pudento, que va a salir de la escotoide ciática mayor y va a volver a ingresar, y que está relacionado con el daño nervioso que se produce durante el trabajo de parto. El músculo piramidal se relaciona por delante con ese nervio sacroespinoso, con ese ligamento sacroespinoso, y el músculo coccigio por detrás. Entre medio de estos dos músculos y el ligamento sacroespinoso va a pasar el nervio pudento. Si uno hace un tacto a nivel de un tacto vaginal, va a poder tocar esa espina ciática y va a poder palpar todo el piso pélvico y sentir el tono de los músculos elevadores del ano, como seguramente va a explicar Romina más adelante. Las principales estructuras para reconocer: el ligamento pubo-uretral, que une la cara posterior del pubis con la uretra, y que le va a dar soporte para funcionar, ¿no es cierto?, y relajarse ante los diferentes mecanismos de la micción o de la continencia. El ligamento útero-sacro por detrás, que une la cara anterior del sacro con el anillo pericervical del útero. La fascia pubocervical, que es la fascia de tejido conectivo, como vamos a ver, que tenemos la fascia pubocervical y la fascia rectovaginal, que son fibras de colágeno y fibras elásticas, que formadas por tejido conectivo, que van a cubrir por delante la vagina y por detrás, y van a producir la tensión y van a producir van a ayudar en el mecanismo de continencia, ya sea de orina como de defecatoria. Bien, el anillo pericervical, que es otra de las estructuras, que es la que podemos observar, que se encuentra rodeando el cuello del útero, y formada por la fusión de la fascia endopélvica, ya sea la pubocervical, la pubovaginal con la rectovaginal, el arco tendíneo, los ligamentos cardinales y los ligamentos útero-sacro. Cumple una función muy importante, como vamos a ver después, en el primer nivel de sostén de la vagina. Bien, cerrando todos estos elementos, lo que hacen también esta sinonimia, esta analogía, es ver que los músculos del periné sostienen el piso pélvico como si fuera una cama elástica, dándole soporte a los diferentes órganos, adaptándose a los diferentes tipos de presión. Esa acción sinérgica entre los músculos, las fascias, los ligamentos y la estructura musculoponeurótica constituyen el diafragma perineal, que está en armonía, que está relacionado con el sistema nervioso central, como dijimos, ya sea por estas contracciones rápidas o lentas, y que permiten mantener la continencia y, ante diferentes órdenes del sistema nervioso central, relajarse, contraerse para producir la micción o la defecación. Las diferentes funciones que va a tener el piso pélvico son múltiples, como es el hecho de la continencia urinaria, que, como les había dicho previamente, el soporte uretral, sumado a la estabilización del cuello, permite, y el aumento de la presión intrauteral mantienen la continencia. Existen ciertos equilibrios de ciertas tracciones, como es el músculo pubococcigio, que tracciona hacia adelante, el plato del elevador del ano, que son esa fusión de fibras de los tres haces principales del músculo elevador del ano, y el músculo longitudinal del ano presenta, ¿no es cierto?,
permiten la continencia. En la relajación de los mismos van a permitir que uno realice una micción voluntaria. Bien, la otra de las funciones, la estabilidad lumbar, muy importante esto. La estabilidad lumbar. Con ganas, con toda su gana. La estabilidad lumbar. Fuerza, fuerza, fuerza. Ahí está. Perfecto. La estabilidad lumbar Con ganas, con toda su gana. Que aumenta la tensión de esa fascia toracolumbar, cosa que cuando aumenta la presión intraabdominal, perfecto, por arriba tenemos la presión que ejerce el diafragma, fuerza, hacia fuerza, abajo la tensión, la contracción del piso pélvico, la fascia toracolumbar por detrás y las fascias abdominales anteriores, con los rectos anteriores, lo que hace el aumento de la presión intraabdominal. Al no haber un buen piso pélvico, sucede lo que estamos viendo en esta imagen, que es la protrusión de los órganos pélvicos hacia afuera. La estabilidad pélvica, que está dado, ¿no es cierto?, por esa fascia toracolumbar junto con la fascia endopélvica, lleva a aumentar la rigidez, la articulación sacroiliaca y permitir que uno tenga una mejor movilidad y estabilidad. La respiración, otro elemento, vemos cuando hay una respiración tranquila, no se altera en el electromiograma ninguno de los músculos del piso pélvico, vaginales, abdominales, mientras cuando hay una hiperventilación, esa modulación que lleva durante la respiración lleva a aumento de la actividad durante la expiración de los diferentes músculos. Por lo que las funciones de coordinación son fundamentales, ya sea para mantener la continencia, para la recuperación y control postural. Por eso el tener un buen tono y una buena calidad de músculos de piso pélvico no solamente es para las disfunciones propiamente dichas, sino para tener una buena respiración y un buen control un control postural, un buen control postural. Bien, ¿por qué se altera la funcionalidad del piso pelviano? Principalmente por los factores obstétricos. La prevalencia de la incontinencia urinaria aumenta en pacientes que han tenido, como vemos en estos porcentajes, que han tenido cesárea o parto vaginal. Es decir, que de por sí hay ciertos factores del tejido conectivo, del colágeno y demás, por la edad, pero principalmente el factor obstétrico es el mayor, es uno de los principales culpables de que haya trastornos y disfunciones. Durante el mecanismo de parto existe un daño a nivel neurológico por la presión que ejerce en un trabajo de parto, especialmente cuando son mayores de 12 horas, la elongación de los nervios pudentos y la lesión que se produce a nivel de las fibras musculares. Esto lo vamos a ir viendo durante las diferentes discusiones, pero el riesgo relativo en pacientes multíparas aumenta casi 40 veces. La episiotomía, que es el corte de los músculos del periné para complementar, tener un mejor periodo expulsivo, aumenta el parto instrumental 12 veces y aumenta también el riesgo en recién nacidos de más de 4 kilos. Como vemos acá, el hecho de tener más de 4 nacimientos aumenta casi 10 veces el riesgo de prolapso y también aumenta los porcentajes de incontinencia. Esa lesión que habíamos hablado, de que se da principalmente por la presión de los músculos del periné en el periodo expulsivo y la compresión que produce no solamente a los nervios, sino a los vasos del piso pélvico, produciendo daño muscular directo e indirecto a largo plazo. En este trabajo del año 2004, se hizo un efecto simulado del descenso de la cabeza fetal, cómo influía a nivel de las fibras musculares del elevador del ano, y vieron que esto se iba estirando más del 50%, llevando ese aumento de la tensión mientras pasaban más horas, producía mayor presión y mayor daño, lo que no se va a producir un daño en forma inmediata, pero sí a largo plazo, y donde después vamos a evaluar que el entrenamiento de esos músculos cambia el futuro de esta situación. El daño pudente durante el trabajo de parto, la posición anatómica de los nervios pudentos, como vimos previamente, lo hace particularmente vulnerable durante un parto vaginal. Esto sucede durante la segunda etapa del trabajo de parto, cuando desciende el perineo,
los nervios no pueden descender. Recuerden que el nervio, habíamos dicho, que pasaba entre el músculo coxigio y el músculo piramidal por detrás del ligamento sacroespinoso. La espina isquiática, como al no poder descender, se estiran y se produce un daño neurológico, y la probabilidad esta aumenta cuando hay una segunda etapa prolongada del trabajo de parto, un feto mayor al promedio, si es mayor a 3,4 kg, si hay force, y se ha sabido que el parto vaginal obviamente se asocia con cierto grado de lesión del nervio pudento, y cuanto más partos vaginales tenga una mujer, peor será la lesión del mismo nervio, y como dijimos, esa lesión del nervio lleva a tener esa hipotrofia, ese desgarro muscular que va a perder la capacidad de suspensión de los órganos pélvicos, como vimos previamente, que va a llevar esa consecuencia del daño del nervio a incontinencia urinaria, bien, especialmente las de esfuerzo, la incontinencia anal con urgencia fecal, como va a explicar Pablo más adelante, prolapsos, pérdida de la sensación sexual y a disfunciones del suelo pélvico, sumado a los desgarros que pueden ser espontáneos o a las lesiones producidas por la episiotomía, que es necesario realizarlo en los trabajos de parto, pero es fundamental, como dimos a principio de año con la Sociedad de Ginecología, un curso Oasis, donde veíamos que realizar una correcta sutura de esos músculos, una reconstrucción del piso pélvico, va a mejorar directamente en la continencia y en la función del piso pélvico. Por tanto, es otro tema, ¿no es cierto?, a discutir, que si existe un daño hay que repararlo correctamente para evitar a futuro ese daño perineal. ¿Cómo evaluamos las alteraciones anatómicas del piso pélvico? Acá vamos rapidito, vamos en otra. Hay una clasificación de los defectos del piso pelviano, que es el POPQ. En verdad, vamos a hacer después ejercicio en el taller mañana, lo va a explicar Romina más tarde, pero hay puntos claves que nos permiten a nosotros saber si esos puntos son la ubicación del cuello del útero, del fondo del saco vaginal, de la pared anterior, de la posterior, la longitud de la vagina, el cuerpo perineal, bueno, ciertos puntos que van a ser fundamentales, como vemos ahora. El punto A, cuando la vejiga está descendida; el punto C, que es el cuello del útero; el hiato genital, que es la distancia de la apertura de la vagina, del introito vaginal, y el cuerpo perineal. Esos son elementos fundamentales que nos permiten hacer un diagnóstico de esas disfunciones del piso pélvico. Como ven, ese hiato genital, como vimos, el normal y el alterado. Uno no debería, la vagina es una cavidad virtual, y lo que vemos nosotros cuando está dañado es una cavidad real, y tenemos que analizar en ese examen físico, que son otras cosas que vamos a ver mañana en el taller. Niveles de Lancet. De Lancet es un médico australiano que lo que marcó fueron diferentes niveles de suspensión de la vagina, que al estar dañado esa estructura va a llevar a diferentes disfunciones del piso pélvico. Lo divide en 3 niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es el que está dado por los complejos de los ligamentos, que es el útero sacro, lo vimos previamente, el ligamento cardinal. Si se daña el primer nivel, va a producir que haya un prolapso, un descenso, lo vamos a ver después en un programita, cómo va a ir descendiendo. Hay un descenso del cuello vesical, o si tiene una histerectomía de la cúpula, o también puede haber lo que se llama enterocele, que son esos prolapsos posteriores o altos. Si la lesión ocurre en el nivel 2, ese nivel 2, que estaba por el nivel 2, que es donde está alterada la fascia y el arco tendinoso, puede haber un rectocele o un cistocele, que es el prolapso de la pared de la vagina. Y en el nivel 3, que es el más superficial, donde están los músculos perineales, puede haber disfunciones en las relaciones sexuales, hipermovilidad uretral o ciertos grados de prolapsos muy bajos, con incontinencia de orina. Que vemos ahí los diferentes compartimientos, para que nosotros tengamos una idea, bueno, cómo actúan esto y cómo actúan las continencias. Normalmente, como les dije yo, el hiato genital está cerrado. Esto es un equilibrio de presiones. Las paredes de la vagina tienen que estar adosadas, pegadas, no tiene que haber luz entre las mismas.
los diferentes músculos, como el pubococcigio, habíamos dicho el músculo, el plato del elevador y el músculo longitudinal del ano, traccionan y te mantienen cerrado. Cuando se produce un hiato, una rotura en esos músculos, se abre el hiato, se lesionan estos ligamentos, como dijimos, ese barco que no podía ser sostenido por los ligamentos, y ahí se produce el aumento de la presión intravaginal y la pérdida de la tracción de los ligamentos al descenso de los órganos. ¿Qué problemas conllevan las disfunciones del piso pélvico? Y a esto, como le dijimos, tenemos la incontinencia de orina, la incontinencia de orina que va a explicar ahora el doctor, y el prolapso, como va a explicar Paulo más adelante, todas estas situaciones. ¿Cómo utilizo la anatomía aplicada para la reducción de la... Por eso es importante hablar sobre la teoría integral del piso pelviano, que fue diseñada por Petro y Hulsen, que lo que planteaban técnicamente es que si hay un daño en la estructura y uno la reparaba, restablecería la función. Y desde esa teoría se basan la mayoría de los procedimientos quirúrgicos en las disfunciones del piso pélvico. La teoría integral de la continencia habla de que hay un suelo pélvico que tiene una estructura anatómica y funcional, que el soporte del piso pélvico depende de la integridad y del funcionamiento sincronizado, es decir, es anátomo funcional, que existe un equilibrio de las fuerzas para la continencia, como hablamos previamente, y que hay un principio de restauración de la forma, lo que lleva a la restauración de la función. Y esto está relacionado, como dijimos, con las cirugías, y que, como vemos, en la importancia que va a tener la rehabilitación en esto para restablecer también la función. Y acá hace una analogía como si fuera un puente colgante, donde la vagina es el puente y está suspendida por detrás, son ligamentos, el arco tendinoso, por detrás tenemos los ligamentos útero-sacro, el sacro, el pubis por delante, y esa tracción de esta cama funcional que está, como dijimos, esa cama elástica, mantiene los órganos, y como hablamos previamente, dándole la cohesión, dándole el soporte y la funcionalidad. Bien, cuando hay un daño a nivel anterior, como dijimos previamente, eso a nivel de lance, hay un daño anterior, se lesiona el ligamento uretral, la maca subretral con la fascia y demás del compartimiento anterior, llevando principalmente a la hipermovilidad uretral y a la incontinencia de orina de esfuerzo, como vemos acá. Cuando el daño ocurre en los compartimentos medios, en el compartimento de segundo nivel, como habíamos dicho, llevamos a un rectocele, a un enterocele, y cuando ya el daño ocurre en el primer nivel y está afectado el ligamento uterosacro, la fascia puborectal, y bueno, viendo también en el tercer nivel de lance, la alteración del equilibrio lleva a ese prolapso del útero total, que ya no existe más suspensión, donde el ligamento ya no cumple ningún tipo de función, y a las alteraciones también acompañadas como de continencia e incontinencia. Técnicamente, uniendo todo, hablamos de que esto sería como una orquesta, donde el sistema nervioso central comandaría, y obviamente que si estos instrumentos, ciertos ligamentos, fascias, músculos están alterados, esto va a llevar a que tengamos las diferentes alteraciones anatómicas. Por lo tanto, es fundamental el principio de restauración de la forma, de la estructura, lo que llevará a la restauración de la función. No hablamos de ahora, porque eso va a hablar después el doctor Piacentini y la doctora Costanzo, pero cada nivel tiene una alteración, y esa alteración, la reestructuración de la misma va a permitir no solamente la ubicación del órgano en su lugar anatómico, sino técnicamente el hecho de recuperar la funcionalidad. Por eso si hablamos de cirugía a medida, de cirugía diseñada, tailor-made, para resolver cada uno de los problemas. Como conclusión, solamente voy a decir que la anatomía debe ser considerada como el cimiento más firme de todo arte médico y su elemento primordial. Acá tenemos médicos, tenemos kinesiólogos, obstétricos, y todos cursamos la materia anatomía,
y que es lo que nos da la base, y lo que vamos a ver hoy, que la alteración de esa anatomía va a llevar a un trastorno de la funcionalidad, que es lo que produce estas alteraciones en los pacientes. Nada más.